Buenas tardes. Vamos a dar unas breves indicaciones que nos permitan comprender de manera panorámica la filosofía medieval. Como indicación general, podríamos decir que la filosofía medieval es todo este periodo que está entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Ya sabemos que desde la filosofía clásica hasta llegar a la caída del Imperio Romano podríamos hablar de otro gran momento que justamente por la crisis de la caída del Imperio de Alejandro supone un giro en la comprensión de la vida y una comprensión de la filosofía como la búsqueda de la felicidad y como la salvación del individuo, cosa que era bastante compleja de comprender antes de esta caída del imperio, puesto que en la Grecia clásica lo más importante era el organicismo social. Después de este periodo del helenismo y antes de la modernidad precedida de la revolución científica y el renacimiento y el resurgimiento directo de lo clásico, hay un periodo de la historia de las ideas que llamamos filosofía medieval, que va, como acabo de indicar, entre más o menos el periodo 5 después de Cristo, el 4, 4 y medio, 4, hasta el siglo XV, incluso siglo XVI. Este periodo, conocido como el periodo de filosofía medieval. Para hacer una síntesis breve que nos ayuda a entender lo que es la filosofía medieval, digamos que el gran reto que tienen todos los filósofos de esta época, que en gran medida son también creyentes o cristianos, por decirlo así, es tratar de realizar una síntesis, o si queréis decirlo de otro modo, buscar coherencia entre dos discursos hegemónicos que podrían ser la filosofía clásica, que aunque se ha dejado atrás nunca dejó de tener importancia, aunque ya veremos que el acceso directo a las fuentes fue difícil durante el periodo medieval hasta la llegada de los reintérpretes, principalmente musulmanes y judíos, y los dogmas del cristianismo. Es decir, en esta época hay filosofía cristiana o cristianos que hacen filosofía, depende desde la perspectiva, desde lo que veamos o de la época o la corriente, y lo que es un reto constante es el intento de hacer coincidir, de enmarcar, digamos, de cohesionar, de dar sentido al hecho de ser filósofos cristianos o cristianos que hacen filosofía. Es decir, hacer coincidir la herencia de la filosofía clásica, principalmente platónica y aristotélica, con los dogmas del cristianismo. Este sería, digamos, el gran reto que define toda la filosofía medieval. Una vez dicho esto, digamos que dentro de esta filosofía medieval podríamos hablar de dos grandes corrientes, principalmente dos grandes corrientes. Una a la que llamamos patrística, y que tendría como nombre principalmente por estar protagonizada por los llamados padres de la Iglesia, entre los que podemos incluir autores como Clemente, Gregorio, Orígenes, Tertuliano, pero fundamentalmente el autor que consideramos canon de esta época, que es San Agustín de Hipona. Y por otro lado podríamos tener tenemos otra corriente a la que llamamos escolástica. Esta corriente, a la que llamamos escolástica, que tiene que ver con las escuelas, la llamamos así porque está relacionada o surge en paralelo con el desarrollo de las grandes universidades europeas. Principalmente, ya sabemos que los principales núcleos de desarrollo son Oxford, París y Salamanca, o otras universidades españolas que nacen en paralelo. Estas universidades surgen al amparo de esta corriente.
La escolástica podríamos entenderla para dar una filosofía sencilla una panorámica sencilla de la filosofía medieval como el intento de conciliación del aristotelismo y el cristianismo. Y sin embargo, la patrística la podríamos comprender como el intento de conciliación del platonismo y del neoplatonismo más el cristianismo. Haber estudiado ya a Platón y Aristóteles nos da una idea de qué será más difícil, si conciliar el platonismo con el cristianismo o el aristotelismo con el cristianismo. Sabemos que a priori, tal como hemos dicho en clase, será un poco más difícil hacer coincidir a Aristóteles con el cristianismo. Y podríamos decir que el platonismo, desde una perspectiva quizá nietzscheana, Nietzsche, un autor alemán del siglo XIX, es de algún modo una especie de repetición de los moldes del platonismo desde otra perspectiva. Encaja mejor a priori esta duplicidad que esta otra, aunque ya veremos que la cosa no es tan clara, puesto que hay ciertos elementos neoplatónicos o platónicos en la escolástica, igual que puede haber algunos aristotélicos en la patrística. Podríamos decir entonces que, como acabo de decir, dentro de esta escolástica tendríamos a otro autor canónico. Es verdad que podemos hablar de otros autores que pueden ser algo menores, pero nunca son del todo menores. Podríamos hablar aquí de Duns Scoto, podríamos hablar de Guillermo de Ockham, que tiene un papel fundamental en el desarrollo de algunas teorías y la desvinculación o eliminación total de la escolástica, e incluso un papel preponderante en una de las grandes problemáticas de la filosofía medieval, como es la disputa entre los nominalistas y universalistas, en el problema de los universales, pero sobre todo tenemos a Santo Tomás de Aquino. Y podríamos decir que de alguna manera Santo Tomás de Aquino es un autor que por primera vez en este segundo gran periodo de la filosofía escolástica recupera a Aristóteles, que había sido un autor con difícil acceso durante la Edad Media, al menos de manera directa, y que fundamentalmente esta síntesis cristiana a través del aristotelismo no hubiese sido posible sin la intervención directa de algunos autores del judaísmo medieval y de la filosofía islámica. En el judaísmo podríamos poner a Maimónides como representante de la filosofía judía medieval, al igual que es muy importante el papel que tiene Averroes en el caso de la filosofía medieval, que es el gran resucitador, entre comillas, del Estagirita de Aristóteles, y es precisamente a través de estas reinterpretaciones y traducciones y visiones o perspectivas que aportan estos autores como Santo Tomás recupera la perspectiva de Aristóteles para crear una nueva manera de entender el cristianismo. Y no hubiese sido posible, dicho sea de paso, sin la influencia y la hegemonía cultural que tuvieron Al-Ándalus o Constantinopla. Bien. Y del mismo modo podríamos decir que un elemento fundamental también para esta filosofía de San Agustín serían autores como Boecio, Cicerón, Séneca, que traen resonancias del intelectualismo platónico, y sobre todo Plotino, que es uno de los autores neoplatónicos que más influencia a San Agustín. Y todo esto para hablar así en panorámica de una filosofía medieval que tiene como principales retos, como principales problemas filosóficos de la época, principalmente los siguientes: la demostración de la existencia de Dios, eso no es demostrable, ¿para qué? ¿Cómo? Las relaciones entre fe y razón, que en el fondo transitan toda la filosofía medieval. Hay relaciones de complementariedad, de compatibilidad, hay prioridad de la fe, prioridad de la razón, hay un cristianismo que filosofa,
un filósofo que es cristiano. El problema de los universales, es decir, lo que Platón había llamado formas, que hay una gran disputa entre los llamados realistas exagerados y realistas moderados, y después llegan aquellos como Ockham, que defienden desde el nominalismo que no hay ningún tipo de realidad universal y todas son individuales y por tanto hay un convencionalismo del lenguaje. Y otro de los grandes problemas de esta época va a ser la existencia del mal, que es un tema que principalmente centra las disputas filosóficas de un autor como Agustín. Espero que esta pequeña panorámica les ayude a entender mejor las relaciones entre los distintos filósofos y corrientes medievales y les ayuden de algún modo a afrontar el estudio de esta parte de la asignatura. Muchas gracias.